El colega José Horacio Rodríguez. Gracias, presidente. Miren, este proyecto tiene 72 páginas, 110 artículos. Se colocó en la agenda en el día de ayer para ser tomada a consideración y toda la estructura nueva del día de ayer tuvo que quedar sobre la mesa por los temas y vinimos a tomarlo en consideración hoy mismo. Entendemos y somos conscientes de la urgencia de actualizar esta normativa, la ley 10-04. Y ha surgido el carácter de urgencia de actualizar esta normativa precisamente por la situación que se está presentando hoy en el Pleno de la Cámara de Cuentas, que esta Cámara de Diputados ha investigado a profundidad a través de una comisión especial que fue elegida por el Pleno, designada por el Pleno, elegida por el presidente de la Cámara para eso, y de la cual nosotros formamos parte. Y vemos que ciertamente hay situaciones que se pueden prevenir de falta de armonía, de conciliación, con una mejor ley, que defina mejor los roles de cada uno de los integrantes del Pleno de ese órgano, que defina claramente cuáles son las funciones que tiene el presidente, cuáles son las limitaciones que tiene, cuáles son las funciones que tiene el Pleno, su vicepresidente y demás miembros. Y esto yo creo que puede servir la aprobación de esta ley para tener una Cámara de Cuentas en capacidad de cumplir con su rol, hacer su trabajo tan importante para el país como lo es la de fiscalizar las cuentas públicas del Estado Dominicano. Tenemos la sesión comenzó como a las 11 y desde que yo supe que el proyecto se iba a conocer hoy, estamos desde ese momento leyendo y estudiando y revisando. Yo creo que nosotros tenemos que promover la posibilidad de que proyectos tan importantes como ese, nosotros los diputados tengamos el tiempo de poderlos revisar a profundidad. Yo, por ejemplo, he identificado algunos detalles que me parece que podría mejorar mucho el proyecto. Por ejemplo, he identificado una contradicción entre el artículo 18 y el artículo 26. El 18 dice en qué circunstancia puede haber una vacancia de cargos de los miembros de la Cámara de Cuentas y te lista 6 circunstancias: fallecimiento, renuncia, interdicción judicial, sentencia con autoridad de la cosa juzgada condenatoria por un crimen, y dice incompatibilidad incompatibilidad sobrevenida, que quiere decir una compatibilidad que no estaba presente al momento de ser escogido ese miembro, pero que en el camino, durante el ejercicio de su función, surja, como podría ser un vínculo filial con un ente como presidente de la República, vicepresidente, bufete directivo del Senado o de la Cámara de Diputados, que el propio proyecto dice que no puede tener filiación de parentesco o afinidad hasta el 3er grado de parentesco. Ninguno de los miembros del bufete directivo con un miembro de la Cámara de Cuentas, pero eso podría darse luego de que ya esté en posición esa persona. Entonces, sin embargo, luego uno se va al artículo 26 del proyecto y dice que la única manera que un miembro puede ser separado de su cargo es a través de un juicio político por falta grave. Entonces, ¿qué hago con lo que me dice el artículo 18? Que puede haber una incompatibilidad sobrevenida por lo cual una persona pueda ser separada. Estoy poniendo algunas de las cosas que he encontrado. Excelente punto para la ley nueva. Pero nosotros tenemos que hacer otro trabajo. Claro. Aquí estamos estudiando los proyectos, somos legisladores. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese es un tema que creo que debe ser corregido. Hay otros detalles. En el artículo 27 habla de que el tratamiento protocolar que se le da a los miembros de la Cámara de Cuentas debe ser el que corresponde a los miembros del Poder Judicial. El Poder Judicial, hasta un juez de paz deben haber en Duvergé, es miembro del Poder Judicial. Entonces no es ese trato que se le va a dar. Debería decir ahí los miembros del Consejo del Poder Judicial o los miembros de la Suprema Corte de Justicia, pero no de cualquier miembro del Poder Judicial, porque eso es muy amplio. Entonces eso es algo que hay que corregir. Habla de que los hijos mayores de edad que no hayan contraído matrimonio de los miembros de la Cámara de Cuentas pueden tener acceso a pasaporte diplomático, pero si el hijo ya tiene 40 años y no se ha casado, ¿tiene derecho a pasaporte diplomático? Eso debería tener un límite de edad. Así y decir, es. por lo menos hasta los 25 años. 21. O mientras esté estudiando una carrera universitaria. No sé, pero hasta los 21. Algo que lo establezca.
Y así hay otros detalles que hemos ido identificando, menciono eso a modo de ejemplo, pero lo que quiero decir es lo siguiente, esos son detalles que perfeccionan el proyecto y lo mejoran. Pero es importantísimo que el proyecto sea aprobado, y si no se ha aprobado el perime, luego de un trabajo que ha hecho la Comisión Bicameral y que saludamos y también felicitamos. Por lo tanto, nosotros habiendo revisado el proyecto, viendo que esos asuntos a mejorar no inciden en la estructura y en el fondo del mismo, pues nosotros haremos un voto crítico, pero no queríamos dejar de mencionarlo. También, aprovechando el turno, diferir de uno de los colegas que me antecedió en la palabra, porque habiendo sido parte de la comisión que ha investigado lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, una de mis conclusiones es que si en esa Cámara de Cuentas hubieran más abogados, hubieran pasado menos problemas. Ahí hacen falta conocimientos jurídicos para los procesos administrativos de ese órgano. Hoy en día el actual pleno solamente tiene, de 5 miembros, solamente hay un abogado. Entonces yo creo que si ahí hubiera habido por lo menos 1 o 2 más, los conocimientos técnicos a nivel jurídico hubieran logrado prevenir muchas situaciones que ahí se han dado, que se terminan traduciendo en irregularidades procesales que generan conflicto en el seno de ese órgano. Entonces yo creo que en ese sentido el proyecto es sabio, que permite que haya una pluralidad de profesiones que puedan integrar y enriquecer ese órgano. Es más, yo creo que el presidente debería ser abogado para poder conducirlo y moderarlo bien, como se le exige, por ejemplo, al presidente de la Junta Central Electoral, que se le exige que sea abogado para que tenga conocimientos jurídicos. No es porque sí, es porque requiere una serie de conocimientos técnicos para no incurrir en faltas como la que pudimos identificar en la comisión que investigó que se han cometido. Que yo decía en la comisión, Rogelio, los que me acompañaron en la comisión saben que yo decía, si ellos hubieran tenido algunos conocimientos mínimos jurídicos, no hubieran podido hacer lo mismo, pero bien hecho. Yo decía eso en la comisión. Entonces, son algunas de las reflexiones y reitero el pedido de que este tipo de proyectos no se sometan con esta premura a futuro. Nosotros tenemos que tener el tiempo y el espacio para no equivocarnos. Y para no equivocarnos se requiere de tiempo. Muchas gracias, presidentes y colegas, por su atención. Gracias.